Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal. Hoy vamos a comenzar con el apartado 2 de la unidad 6, en la cual estamos hablando de los reinos cristianos de la península ibérica. Os recuerdo que en el apartado 1, en el vídeo anterior, estuvimos hablando de los territorios que se configuraron en el norte de la península ibérica, más exactamente en los territorios que actualmente conforman la comunidad autónoma de Asturias. Bueno, pues en torno a esa zona del Cantábrico, esa zona del norte, se empezó una situación, ¿vale? Se dio comienzo a un proceso de resistencia por parte de los cristianos que decidieron refugiarse en estas zonas del norte tras la llegada de los musulmanes y tras la incorporación tan rápida que tuvo de los territorios a lo que luego fue conocido como Al-Ándalus. Bueno, pues en torno a estos territorios del norte se empezaron a llevar a cabo un proceso de resistencia y bueno, pues ya hablamos un poco sobre ese reino astur-leonés, lo que luego sería conocido finalmente en el año 1230 tras la unión definitiva por parte de Fernando III. Bueno, pues en el vídeo de hoy vamos a hablar de otros territorios que se van a configurar en una zona más oriental, en torno a los Pirineos, ¿vale? Bueno, esta zona, que la podéis ver en esta imagen, es una zona en la cual van a nacer diferentes territorios, ¿vale? Van a nacer, por un lado, se va a configurar el reino de Navarra, que va a tener un gran protagonismo en el futuro, y un gran poder y una gran influencia a nivel peninsular. Bueno, tendríamos después los territorios de los condados aragoneses, ¿vale? Que podéis ver aquí pues, diferentes territorios, como es el caso del condado de Aragón, el condado de Sobrarbe, Ribagorza y Pallars, ¿vale? Todos estos territorios estaban al mando, bueno, tenían una figura de referencia que era un conde, ¿vale? Y luego tenemos en la parte más oriental los condados catalanes, ¿vale? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que estos territorios originalmente formaban parte de la marca hispánica, ¿vale? Es decir, estos territorios formaban parte originalmente del Imperio Carolingio y, como ya estuvimos viendo en temas anteriores, el Imperio Carolingio configuró su imperio estableciendo una serie de territorios en las zonas fronterizas que se llamaban marcas. En estos territorios normalmente lo que solían hacer era para evitar esos ataques, esos saqueos por parte de los territorios que había más allá de las fronteras. Lo que se hizo en el Imperio Carolingio fue establecer estas marcas como una especie de territorio de seguridad, ¿vale? El cual, si en un momento dado era conquistado, bueno, pues tenían tiempo suficiente para poder prepararse. Y lo que hacían también para evitar esos ataques era concentrar en estos lugares un mayor número de sus efectivos, es decir, del ejército, para poder defenderse en caso de ataque, ¿vale? Bueno, pues en esta zona, justo haciendo frontera con Al-Ándalus, se estableció lo que se conoce como marca hispánica. Tal y como podéis ver, esta marca hispánica cumplía una función que era la de defenderse de los... Sin embargo, bueno, pues con el paso del tiempo, el Imperio Carolingio, tal y como vimos tras la muerte de Carlomagno y tras la muerte de su hijo Luis el Piadoso, bueno, pues empieza un proceso de desintegración de este imperio, ¿vale? Y en el siglo IX esto va a generar que finalmente el Imperio Carolingio se disuelve y estos territorios, que antes eran la marca hispánica y que pertenecían al Imperio Carolingio, van a independizarse surgiendo diferentes núcleos, que son los que hemos mencionado anteriormente. Es decir, por un lado Navarra. En primer lugar, a principios del siglo IX, uno de los condes que estaba controlando este territorio, el territorio de Navarra, expulsaría a los francos, ¿vale?, del territorio de Pamplona y se proclamaría rey de Pamplona, ¿de acuerdo? Esto ocurre en el siglo IX. Bueno, pues esto fue algo determinante, ya que a partir de entonces este territorio va a ir expandiéndose cada vez más hacia el sur, va a ir ganando territorio hacia el Andalus y poco a poco pasaría de llamarse Reino de Pamplona a Reino de Navarra. Veremos en las próximas diapositivas, el Reino de Navarra va a tener una profunda importancia en los próximos siglos. Continuamos ahora hablando de los condados aragoneses, ¿vale? ¿Cómo nacen estos condados? Bueno, pues en el siglo IX, estos valles centrales, básicamente ocurrió exactamente lo mismo que con el caso de Navarra, ¿vale? Existían varios condados, en el caso del condado de Aragón, el condado de Sobrarbe y el de Ribagorza, que poco a poco se fueron desvinculando del Imperio Carolingio.
Os recuerdo que el Imperio Carolingio, bueno, pues sufre un proceso de desintegración y, bueno, pues es aprovechado por estos condes para poco a poco pues ir ganando cada vez más independencia, ¿de acuerdo? De hecho, bueno, pues en el año 820, este señor de aquí, un conde llamado Aznar Galíndez, estableció su dominio sobre el condado de Aragón, ¿vale? Es decir, poco a poco va a ir ganando más autonomía y finalmente gran independencia respecto al Imperio Carolingio. Pasamos ahora a los condados catalanes. Bueno, ¿cómo nacen estos condados? Bueno, pues la parte más oriental de los Pirineos. En este caso, el dominio de los francos estuvo presente durante más tiempo, ¿vale? A finales del siglo IX, el conde de Urgell, llamado Wilfredo el Velloso, expandió sus territorios y los gobernó de manera autónoma. Sin embargo, este conde, a diferencia de los anteriores, sí que tuvo buenas relaciones tanto con el califato de Córdoba y también con los francos, ¿vale? Y esto, bueno, pues dio cierta estabilidad a estos territorios, a los territorios de la actual Cataluña, del norte de Cataluña, y finalmente en el siglo X se consolidó su independencia, ¿vale? Digamos que ocurrió exactamente lo mismo, pero en el caso de los catalanes tuvo una mejor diplomacia tanto con los francos y los musulmanes, y esto propició que su proceso de independencia del Imperio Carolingio pues viniera más tarde, ¿vale? En el siglo X, en este caso. Bueno, pues continuamos. Una vez que hemos visto estos inicios, las últimas 3 diapositivas van a centrarse en conocer un poquito más el avance, el desarrollo de los diferentes territorios pirenaicos, ¿vale? En el caso del Reino de Navarra, habíamos dicho, bueno, pues que se ha independizado del dominio carolingio. Bueno, pues a partir del siglo X, los que van a dominar, los que van a gobernar, van a ser los miembros de la dinastía Jimena, ¿vale? Una dinastía que va a propiciar el avance del Reino de Navarra hacia el sur, en este caso expandiéndose por Álava y también por La Rioja, ¿vale? De hecho, el momento de máximo esplendor fue bajo el reinado de este señor, Sancho III, el conocido, el Mayor, ¿vale? Que gobernaría durante 35 años, entre el año 1000 y el año 1035, y que, bueno, pues sería el responsable de incorporar más territorios al Reino de Navarra. De hecho, tal y como os decía anteriormente, el Reino de Navarra va a adquirir un gran poder y, bueno, pues se va a establecer como la principal potencia en la península ibérica cristiana, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues básicamente porque Sancho III el Mayor fue incorporando territorios al Reino de Navarra, ¿vale? Fue incorporando los condados aragoneses, ya hemos hablado de ellos, y también, en este caso, territorios de Castilla y una parte de León, debido a que Sancho III, bueno, pues se casó con una princesa castellana y se declaró como como rey de las Españas en este momento, ¿de acuerdo? Este rey, bueno, pues el reinado se fragmentó, el reino de Navarra se fragmentó entre sus diferentes hijos, ¿vale? El último monarca de la dinastía Jimena fue Sancho VII el Fuerte, y bueno, pues Navarra continuaría su historia siendo un reino independiente hasta el año 1512, en el cual fue conquistado por Fernando el Católico. Como podemos ver, Navarra pues, tuvo un proceso, tuvo una presencia a lo largo de la historia medieval y también del inicio de la historia moderna en nuestro territorio, ¿vale? Bueno, pues continuamos ahora hablando un poquito en este caso, de Aragón, ¿vale? Y la corona, finalmente la corona de Aragón, ¿vale? En el año 922, el condado de Aragón quedó bajo el dominio de Navarra. Tal y como hemos visto, Sancho III el Mayor adquiere el rey de Navarra adquiere esos territorios. Sin embargo, a su muerte, a la muerte de Sancho III, Ramiro I, uno de sus hijos, recibió el reino de Aragón, ¿vale? A partir de aquí, Aragón se desvincula de Navarra. En el año 1700, bueno, aunque se desvincula ciertamente, pero volverá a adquirirse. Hay un proceso de unión, desunión constante, ¿vale? En el año 1076, su hijo Sancho Ramírez unió los reinos de Aragón y Navarra hasta el año 1134. Y en el año 1137, el matrimonio entre Petronila, heredera de Aragón, y Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, supuso la creación de la corona de Aragón a partir de ese momento, ¿vale? Bueno, tal y como hemos visto en este vídeo, los diferentes reinos y condados pirenaicos tuvieron una historia bastante
bastante compleja, ¿vale? Y bueno, pues todo esto queda resumido en este eje cronológico que trabajaremos un poco en clase y que nos servirá un poco para resumir, para establecer una cronología clara de los diferentes aspectos más relevantes de estos territorios, ¿vale? De la evolución histórica de estos territorios. Bueno, espero que os haya servido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.